Bien amigos, 8 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y también por redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos martes 5 de marzo del año 2024. Hoy estaremos como siempre con información internacional, nacional, regional y local. En temas internacionales, hoy 2 partidos de la Champions que comienza ya. Los partidos de vuelta de octavos de final, donde saldrán los 2 primeros clasificados. Atención, hoy a las 3 de la tarde, los 2 partidos en simultáneo. En Alemania, Bayern de Múnich recibe a Lazio, mientras que en España, Real Sociedad jugará frente al PSG. Partidos de hoy. Mañana habrá también 2 partidos. Real Madrid jugará frente al Leipzig y Manchester City frente al Copenhague. Son los partidos de la Champions League. Antes vamos con el saludo de André para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenos días. Buenos días, Milciades. Buenos días a los más de 50 conectados ya. Hoy 5 de marzo. Estás de cumpleaños, viejito. Feliz cumpleaños. Eres un ejemplo de trabajo y profesionalismo. Y que sean muchos años más. Muchas gracias, Andreco. Muchas gracias también a todas las personas que me han estado llamando y mensajes a través de diversos medios, WhatsApp, Facebook. Gracias a todos. Bien, en lo que es la Champions, también la próxima semana habrá 2 partidos el martes y 2 partidos el miércoles 13. En la próxima semana ya quedarán los 8 mejores equipos que clasificarán a cuartos de final. En lo que es Copa Libertadores, también hoy habrá 2 partidos. 7:30 de la noche, Nacional de Paraguay frente a Palestino y Sport Trinidense de Paraguay frente a Colo-Colo. Partidos de ida para ya clasificar a la fase grupo. Son 8 equipos que en partidos de ida y vuelta definirán su clasificación a lo que es la fase grupos de la Copa Libertadores. Y atención, hoy también se jugará partidos de la Copa Sudamericana. Hoy a las 7:30 en Cusco, el equipo del Deportivo Garcilaso jugará único partido frente al ADT de Tarma. Partido programado para las 7:30. En este compromiso, si se produce el empate, irán a la definición por penales. Uno de los 2 equipos clasificará a la siguiente fase. Será Deportivo Garcilaso o ADT. Garcilaso, recordemos que no ha hecho una buena campaña en el inicio del campeonato, pero juega de local. ADT es un equipo importante que no tiene problemas con el tema de la altura. Jugó muy bien frente a Alianza, le ganó y creo que va a ser un partido bastante interesante, parejo, y veremos qué pasa en horas de la noche. Mientras que el día jueves se jugará el otro partido de la Copa Sudamericana, allá en Trujillo, a las 7:30 de la noche. El equipo de César Vallejo jugará frente a Sport Huancayo, también partido de definición para seguir en competencia en la Copa Sudamericana. Uno de los 2 clasificará a la siguiente fase. Ya se pusieron a la venta las entradas, hay gran expectativa para ver también cómo va a estar Paulo Guerrero en su segundo partido, el día jueves allá en Trujillo. En lo que es ya información de la selección, también estamos a la expectativa que en esta semana, posiblemente el día viernes, Jorge Fossati estaría dando ya la lista de los convocados para los partidos frente a Nicaragua y frente a República Dominicana, que se jugarán el 22 y el 26 de este mes. Ya debe conocerse este fin de semana la relación de jugadores, sobre todo del extranjero, para que puedan hacer los trámites para los pasajes y los permisos respectivos de sus equipos para que puedan dar el permiso. Será un partido en el Estadio de Alianza y el otro en el Estadio Monumental de Universitario. En lo que es la Liga 1, atención, la Liga 1, que recordemos que el día de ayer terminó el último partido de la 6ª fecha, donde el equipo de Unión Comercio le ganó 2-0 al equipo de UTC de Cajamarca y sumó su primer triunfo. Tenía solo 1 punto antes de este partido. Gracias a este triunfo ha sumado 4 puntos y por lo menos sale del fondo y se ha ubicado en el puesto 16, mientras que UTC se mantiene en el puesto número 7. Debajo de los Chancas. Hoy daremos a conocer la tabla, analizando un poco cómo más o menos se va moviendo y también los partidos que se vienen en la fecha número 7. Fecha número 7 que comenzará el día jueves, es decir, la fecha número 7 del campeonato local comenzará, repetimos, el día jueves, pasado mañana, en Cusco, donde Cusco Fútbol Club comenzará jugando frente a Alianza Atlético de Ciudad. En esta fecha hay partidos importantes, como el partido de Alianza con Cristal, también el partido que se jugará en Cusco, donde Garcilaso, después de jugar hoy, que estamos martes, el viernes, miércoles, jueves, viernes, en 3 días jugará frente a Universitario.
2 partidos en una semana, en pocos días, de acuerdo a la programación, mientras que Alianza jugará de local frente a Sporting Cristal el día sábado en el Estadio Nacional. Y el partido que nos interesa, que se jugará este sábado 9, que corresponde a la fecha número 7, donde Carlos Amanucci jugará de local frente a los Chancas, partido que se juega en Trujillo, 4 de la tarde. Ya los hinchas residentes en Lima, apurimeños andaverinos, se van organizando, viajarán el día viernes en la noche, ya vamos a dar a conocer también el comunicado de la barra Guerreros Chancas, quienes se están organizando, ya tienen un convenio con la empresa Ronco Perú, que el dueño Liberto Rojas es talaverino y les está dando un precio especial de 70 soles, ida y vuelta. Los lleva y los trae para alentar al equipo el día sábado, y también hacemos un llamado a las personas que por algún medio nos están captando, nos están escuchando, que radican cerca a Trujillo, en Chiclayo, Chimbote, zonas cercanas, de repente podrían organizarse y asistir todos a la tribuna, a una sola tribuna, a un solo sector, para poder alentar. Va a ser importantísimo el aliento del público con sus camisetas, con sus banderolas al equipo andahualino. Y precisamente hablando ya de los Chancas, el día de ayer hizo su trabajo en horas de la tarde. Luego hoy el equipo de los Chancas entrenará en Talavera. Hoy trabaja en Talavera el equipo de los Chancas a partir de las 9. A partir de las 9 de la mañana harán su entrenamiento ya pensando en el partido frente a Manucci. Partido que será difícil porque el equipo de Manucci, después de haber logrado un empate en los últimos minutos allá en Cusco frente a Cinciano, no tuvo problemas con la altura, corrió, marcó y hizo los goles. Y si seguramente se jugaba unos 5 minutos más, incluso pudo haber volteado. Pero ya no pudo ya contra el tiempo, porque el empate fue ya al minuto 97. Después de ese gol, terminó el partido. Así que los Chancas se preparan para su compromiso de este fin de semana. Vamos con algunos saludos para ir ya a agradecer a nuestros auspiciadores. Así es, vamos a leer algunos comentarios. Evertito nos dice, buenos días, saludos, profe. Milton Ceballos, saludos, profe, feliz cumpleaños desde Tarma. Gracias por los saludos. Hoy tiene que ganar, en el fútbol tiene que ganar ADT. ADT juega con Garcilaso, Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, correcto. Elmer Rojas nos dice, feliz cumpleaños, doctor. Luis Buleje, buenos días, señor Milciades, feliz cumpleaños, un fuerte abrazo. Elmer Buitrón, profe, una pregunta. Chanca se dice, ¿cuándo va a jugar otro partido aquí en Andahuaylas? Después de jugar con Manucci el sábado, juega el día 15, viernes 15, en el Estadio de los Chancas frente al Atlético Grado de Piura. Partido ya programado. Acá nos dice Amador Yauris, profesor, feliz cumpleaños. Saludos desde el centro poblado Porvenir Cruzpata. Y Jan Romero también te manda saludos por tu cumpleaños. Muchas gracias a las personas que están saludando por mi onomástico. Estamos saliendo gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Pollos a la Brasa Don José, teléfono 955-767606, que en estos días estaremos anunciando unas ofertas especiales en Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, bautizos, aniversarios y mucho más. Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a nuestros amigos de Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC Kings, lineales, Sonlink, Womber, servicio técnico y repuestos originales para Bajaj, TVC y otras marcas. Mecánica de Motos Romero, dirección Avenida Los Álamos 143, celular 983-946887. Mecánica de Motos Romero. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, teléfono WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahuarino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva.
cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentran en Instagram y Facebook como Dr. Omar Zulca, urólogo. Teléfono WhatsApp para cualquier comunicación, cualquier consulta al 947-35-1339. 947-35-1339 del Dr. Omar Zulca. También gracias a Luminarias Eléctricas Driana. Luminarias Eléctricas Driana, venta de productos de electricidad, tomacorrientes, interruptores, focos, LED, cables, Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. Avenida Perú 680 frente a la Mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén de Sumiparro. También gracias a la Mansión Casa Hotel, cómodas habitaciones. Disfruta de su cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Avenida Perú 665. Reservaciones al teléfono 983-668-864, la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, y también es agente de Interbank para cualquier operación, retiro, depósitos, pago de servicios, depósito a universidades, institutos. En Farmacia Cristo Rey, agente Interbank, Avenida Andahuayla 270. Y también les recuerda que todavía tenemos camisetas oficiales de los Chancas originales en Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270. Bien, amigos, vamos ya rápidamente a lo que es el tema internacional. Reiterar la programación de la Champions para las personas que quieren ver fútbol de altísimo nivel a nivel de clubes después del Mundial. Creo que el campeonato más importante es la Champions, donde están los mejores jugadores del mundo en Europa y los mejores equipos clasifican a esta instancia. Ya estamos en octavos de final, ya en partidos de vuelta. Recordemos que ya hace 2 semanas se jugaron los partidos de ida. Hoy martes a las 3 de la tarde jugará Bayern de Múnich de Alemania frente al Lazio de Italia. El equipo italiano le ganó 1-0 en el partido de ida. El equipo alemán necesita ganar por 2 o más goles de diferencia. De todas maneras, favorito jugando el local en su cancha. Bayern siempre es un equipo protagonista en este torneo. Creo que no tendrá mucho problema para anotar 2 o más goles. Ya en la noche veremos qué pasó en este partido. Mientras que el otro partido se jugará en España a las 3 de la tarde. Real Sociedad jugará de local frente al PSG de Francia. El equipo francés en el partido de ida le ganó 2-0. Y el día de hoy el equipo español intentará remontar el 2-0. Necesita ganar por 3 o más goles de diferencia. Será un partido bastante intenso, bastante parejo, que sabremos en horas de la tarde. Mientras que mañana habrá 2 partidos también de vuelta para conocer a 2 clasificados más. Real Madrid jugará de local frente al Leipzig de Alemania. El equipo español le ganó 1-0 jugando en Alemania en el partido de ida y jugando de local amplio favorito. Clasifica ganando o empatando el día de hoy. El día de mañana. Y el otro partido es entre Manchester City, que jugará en Inglaterra, frente al Copenhague, equipo de Dinamarca. El equipo campeón de Manchester City le ganó 3-1. Amplio favorito. Creo que no tendrá problemas para asegurar su clasificación y ser uno de los protagonistas de este torneo. El martes 12, la próxima semana, jugará Arsenal con Porto, Barcelona con Napoli. Y el miércoles 13, Borussia Dortmund frente al PSV de Holanda, y Atlético de Madrid intentará eliminar al Inter el día martes 13. Cuando se jueguen estos partidos de vuelta, solo quedarán 8 mejores equipos que avanzarán a lo que son cuartos de final en este torneo. En lo que es Copa Libertadores también hoy habrá 2 partidos importantes del fútbol para clasificar en Copa Libertadores a la fase de grupos. Estos 8 equipos avanzaron a esta instancia. Recordemos que Melgar y Cristal, que estaban luchando también esa posibilidad, quedaron fuera. Y estos 8 quedan. De estos 8 solo quedarán 4 que clasificarán a la fase de grupos. Hoy a las 7:30, Nacional de Paraguay jugará frente a Palestino de Chile, mientras que a la misma hora el Sport Trinidense también de Paraguay jugará frente a Colo-Colo. Es un duelo de paraguayos con chilenos el día de hoy. Mañana martes, un solo partido. Botafogo frente a Bragantino, ambos equipos brasileños. Y el jueves, Always Ready jugará allá en la ciudad del Alto, en Bolivia. Tratará de aprovechar esa condición frente a Nacional de Uruguay, partido de ida. La próxima semana se jugarán los partidos de vuelta y saldrán ya los 4 mejores equipos que avanzarán a la fase de grupos, y el próximo 18, ya solo faltan 13 días para conocer el sorteo de los 8 grupos, donde Universitario y Alianza también conocerán a sus rivales, y los partidos serán en abril. En abril comienzan la fase de grupos de la Copa Libertadores. En lo que es la selección, solo recordar que jugará el día viernes en el Estadio de Alianza frente a Nicaragua, y el día martes 26 frente a la República Dominicana en el Estadio Monumental. Este viernes, de acuerdo a la información, debe salir la convocatoria de los jugadores
que Jorge Fossati convocará primera vez, va a debutar como director técnico. Veremos cómo plantea a quienes considera los mejores para estos partidos importantes. Y no se olviden que hoy también hay partido de la Copa Sudamericana, hoy a las 7:30 en Cusco, Estadio Garcilaso. 7:30 va a transmitir DirecTV Sport este partido entre Deportivo Garcilaso frente al ADT de Tarma. Partido válido por la Copa Sudamericana fase previa. El equipo que logre ganar hoy clasificará a la siguiente instancia. Favorito de alguna forma el Deportivo Garcilaso, aunque no está en el campeonato nacional, no está jugando bien, solo tiene 3 puntos en 6 partidos, mientras que ADT se va con todo después de su triunfo frente a Alianza el día viernes allá en Tarma, y jugando en Cusco. La cancha está en buenas condiciones, la altura es muy relativa porque Tarma también es una ciudad de sierra que está más o menos a 3.100 y Cusco está casi a 3.400. Creo que va a ser un partido intenso donde veremos cómo les va. Ya el día de mañana estaremos informando quién de estos dos equipos clasifica a la siguiente etapa. Mientras que el jueves, el otro partido, el jueves 7 allá en Trujillo, a las 7:30, César Vallejo jugará de local frente a Sport Huancayo, también partido válido por la Copa Sudamericana. En ese compromiso, uno de los dos clasificará. El equipo o local, en este caso Vallejo, tiene un cierto favoritismo, aunque Huancayo está jugando muy bien. En el campeonato local, recordemos que Huancayo está en los primeros lugares, mientras que Vallejo no, está casi en los últimos, y la presencia de Pablo Guerrero también ha generado mucha expectativa en su partido de este fin de semana, y este jueves estará en el 11 titular, y hay rumores, esto también no está confirmado, ojo, que ayer salió una información, un trascendido de que Roberto Mosquera podría dejar de dirigir. Parece que podría ser su último partido, este compromiso frente a Sport Huancayo en la Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque no le está acompañando los resultados. Y todos sabemos que un director técnico que no tenga resultados que la directiva espera, simplemente lo separan, porque no pueden separar a los jugadores. Eso ya pasó con el director técnico de Melgar, de Alianza Atlético, del mismo Garcilaso. Recordemos que en las primeras fechas lo sacaron y también estaría corriendo esa misma suerte el profesor director técnico Roberto Mosquera. En lo que es el fútbol profesional, que en breve vamos a dar el detalle, solo adelantarles que el día de ayer se jugó el partido programado por la sexta fecha que faltaba, allá en Tarapoto, donde el equipo de Unión Comercio le ganó 2-0 a UTC de Cajamarca, partido que se definió ya en los últimos minutos, porque hasta el minuto 87 el partido estaba 0-0. Parecía que terminaba con ese marcador. UTC quería llevarse un punto por lo menos de su visita a Tarapoto, pero apareció Luis Trujillo en una jugada, un pase por el sector izquierdo donde estaba habilitado, venía muy bien desde el sector izquierdo, un potente zurdazo que roza en uno de los defensas y se convierte el gol, minuto 87. Después de ese minuto el equipo de UTC se fue con todo a intentar buscar el empate. Y precisamente en un tiro de esquina, a favor de UTC, viene la pelota, pero rechaza la defensa y Héctor Zeta, jugador que estuvo en Andahuaylas en el año 2017 en Melgar, que vino también con el equipo de Comercio en la primera fecha acá en Andahuaylas este año. Héctor Zeta corre casi desde su cancha, un pase en profundidad, sale el arquero Subsuk de UTC, no lo toca porque si lo derriba era tarjeta roja directa, expulsión, y lo supera, se da un autopase con la cabeza y sin arquero defiende al minuto 92 el segundo tanto para Unión Comercio. 2 para Unión Comercio, 0 para UTC. Vamos ya, después de la pausa también estaremos ya con todos los resultados, la tabla y los partidos que se vienen este fin de semana, y reiterar la información de los Chancas después de su buen triunfo frente al equipo de Sport Boys el día domingo con presencia del público en muy buena cantidad. Ahora se viene preparando para jugar frente al equipo de Manucci. Hoy trabajarán a las 9 de la mañana, ya en unos minutos ya deben estar comenzando los trabajos, más o menos en media hora, en Talavera, para ya ir armando, ir preparando al equipo para el partido del día sábado. 4 de la tarde allá en Trujillo, un partido difícil frente a Manucci. Manucci ha recuperado en cierta forma la moral después de traerse un punto de Cusco, un partido aparentemente ya perdido porque perdía 2-0 casi hasta los minutos finales y se llevó un punto. Y Franco Navarro también recupera la confianza porque ya estaba en la cuerda floja, porque si perdía frente a Cinciano ya su posibilidad de continuar era mínima, pero con este empate ellos tienen 2 partidos de local. En esta fecha número 7 y 8 el equipo de Manucci jugará 2 partidos en Trujillo donde van a intentar recuperarse. Esperemos que no sea con los Chancas, así que estaremos atentos. Mientras que también hoy daremos a conocer la comunicación del comunicado de la barra Guerreros Chanca,
que se están organizando. Ellos saldrán de Lima 10:30 de la noche de la empresa Ronco Perú, que está en la avenida Quito, muy cerca de la Plaza Manco Cápac. El día viernes 10:30 llegarán en horas de la madrugada a Trujillo. En la tarde apoyan al equipo y luego regresan. 70 soles es el precio del costo del pasaje ida y vuelta, que estaremos dando ya los números en breve. Y también comentaremos de todas maneras en la parte final esta situación que ha generado en todas las redes sociales sobre actos de indisciplina de algunos jugadores de los Chancas que habrían estado, entre comillas, celebrando. No se sabe exactamente qué es lo que pasó. Hemos hecho un llamado también ayer en horas de la noche que la dirigencia pueda emitir un comunicado y de repente una investigación sumaria, rápida, para ver quiénes son los implicados y si hay responsables, unas sanciones, que casi en la mayoría de los equipos es un descuento económico en su sueldo, una sanción económica, y si posteriormente reinciden simplemente ya tendrán que rescindir el contrato por indisciplina, quedar fuera del equipo. Así que estaremos con estos temas en breve. Y antes de ir a la pausa, en lo que es el campeonato Copa Libertadores Sub-20, donde Sporting Cristal como campeón de la reserva nos representa, hay 3 grupos que se han armado. Comenzó ya el día 2, se va a jugar hasta el 17 de marzo, la Copa Libertadores Sub-20. En el grupo A está Boca Junior, Puerto Cabello, un equipo de Chile, y el Always de Bolivia también clasificó. Grupo B, Rosario Central, Olimpia, Águilas Doradas y el MDD City de Uruguay. Y en el grupo C, donde está Sporting Cristal, está el Aucas de Ecuador, Defensor Sporting de Uruguay, Flamengo de Brasil y Sporting Cristal de Perú. Ya se jugó el día de ayer el partido donde Aucas le ganó a Cristal 3-1. Aucas le ganó 3-1 y su próximo partido de Cristal será este 7, pasado mañana, frente al Defensor Sporting. Ojalá que Cristal pueda recuperarse en este campeonato Copa Libertadores Sub-20 que se desarrolla desde el 2 hasta el 17. Mis amigos, son 8 de la mañana ya con 30 minutos. Vamos a la pausa con Juan Carlos en estudios, con Radio Andahuaylas, y volvemos mientras que nosotros continuamos dando lectura a algunos comentarios acá en nuestra página de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como en YouTube. Adelante, Juan Carlos, mientras vamos con André. Alberto Leiva Guillén nos dice: buenos días, Frecuencia Deportiva, doctor Melciades, feliz cumpleaños. Seguimos esperando el libro de la historia del fútbol andahuaylino. Sí, ojalá que este año podamos sacar este libro, ya lo tenemos, por lo menos las fotografías más o menos ya separadas. Va a ser un libro con muchas fotografías del recuerdo. Tenemos registro desde el año 89, pero anteriormente también hay algunas personas que tienen fotografías que nos están compartiendo, sobre todo del Deportivo Municipal de Andahuaylas en la década del 70, 75, 76, aquellos clásicos con Abancay, luego de la década del 80, donde apareció el equipo de Mariano Melgar de San Jerónimo, luego ya el 90, donde aparece Santa Rosa, aparece ADU, aparece Municipal de Bacucha, Gigantes, Los Chancas, el 2000 Cola Real, luego Arguedas y todos los equipos, que eso lo estaremos preparando, ojalá que para diciembre podamos tener, ahora que el equipo andahuaylino Los Chancas llegó a primera, es como una etapa del fútbol andahuaylino, lograr un objetivo que todos queríamos. Patricio Hernández nos dice: buenos días, feliz cumpleaños, este año llegamos a Sudamericana. Está bastante complicado, hay que tomarlo con calma, faltan muchísimos partidos por jugarse. Recordemos que son 34 partidos, recién vamos 6. Faltan muchísimos partidos por jugarse y esperemos que el equipo siga mejorando. Lo importante es que los jugadores cada vez jueguen ya como equipo y aparezcan las individualidades, y sobre todo necesitamos robar puntos de visita, que va a ser importante para mantenernos en una buena ubicación. Así es. Tino Torres nos dice: saludos por Sonomástico, muchas felicidades. Emis Caro, profe, feliz cumpleaños, le deseo 100 años de vida, muchos éxitos. Edison Maucalle, feliz cumpleaños, doctor Milciades. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Juan Palomino, buenos días, señor Milciades, feliz cumpleaños, a seguir fomentando el fútbol. Juan Vargas, feliz cumpleaños, doctor Milciades, felicidades. Edgar Suyasi también nos dice: profesor, que es de las personas que guardan sitio, encima una persona guarda sitio para 10 personas. Uno va a la 1 p.m., pero lamentablemente ya no quedan espacios. Eso creo que está mal, creo que en eso hay que advertir a las personas que compran sus entradas para los siguientes partidos que tiene que ser con presencia. Si una persona ingresa para guardar sitio, automáticamente las personas que van llegando por orden de llegada tienen que ocupar su lugar. Y en eso creo que la policía estuvo muy bien. En la tribuna de Oriente hemos visto cerca de nuestra cabina que muchas personas no permitían, pero la policía los exigía, porque a veces estas personas que están separadas no llegan a tiempo
o llegan a medio partido, a medio tiempo, y eso perjudica a las personas que van más temprano. No habría sentido, porque el orden de llegada debe respetarse. Salvador Quintana nos dice feliz cumpleaños, Milciades. Gracias, A Salvatore. botar la casa por la ventana, saludos y salud. Lo estamos esperando a Salvatore, que dijo que iba a venir a ver los partidos, pero ya vendrá seguramente en los próximos partidos. Salvatore. Ya estamos de vuelta al aire en la radio. Vamos a continuar con unos comentarios más. Bayer Román dice feliz cumpleaños, profe, te sigo desde pequeño. Alvarito Mesa, profe, buen día. Ahora la gente se olvidó llevar pica picas al estadio. Bueno, hay que llevar, dice. Santos Merino, feliz cumpleaños, doctor Milciades. Pásalo bonito. Ever Castro, muchas felicidades, doctor. Feliz cumpleaños. Saúl Udeña, Cox, contagioso, enfermedad casquete de no jugar bien, dice. Es bastante relativo, es cuestión de visión. Lo que hemos visto también en el partido del día domingo, muchas personas, sobre todo en Norte, que tenían globos, las normales y los globos manga. Creo que eso es importante, que de repente para el próximo partido con Grau se pueda organizar, se pueda comprar. Tenemos nosotros en Farmacia Cristo Rey, nos ha llegado un lote para apoyar al equipo. Costo simbólico de 2 soles, para que las personas puedan organizarse, y se ve bonito en la transmisión por televisión, en las fotografías, en los videos, cuando entra el equipo a hacer la barra, el aliento, y también los pica picas no estuvo. Solo hubo el humo que tiene la barra, que se disipa muy rápido. La barra también tiene que organizarse mejor para alentar los 90 minutos. Ahora sí vamos ya rápidamente a lo que fue la fecha número 6, solo en resumen, y la tabla respectiva donde estaremos analizando cómo quedó la tabla después de la fecha número 6. Recordemos que en la fecha número 6 Alianza Atlético le ganó 3-0 a Garcilaso. ADT le ganó 2-0 a Alianza. Universitario le ganó 2-0 a Huancayo. Sporting Cristal en el último minuto le ganó 1-0 a Atlético Grau. Comerciantes Unidos allá en Cajabamba empató con Melgar, y esto hizo que la dirigencia de Melgar lo separe o lo saque al director técnico Pablo de Muner. Está asumiendo interinamente Marco Valencia. Mientras que el equipo de Vallejo, jugando con Pablo Guerrero desde el minuto inicial, empató con Cusco Fútbol Club 2-2 en el partido que se jugó allá en Trujillo. Parece que tenemos algún problema con las ramos. Vallejo, repetimos, empató con Cusco 2-2. Cinciano, que el día domingo en horas de la noche que lo tenía el triunfo hasta el minuto 81, 2-0. Minuto 81, ojo, faltaba solo 9 minutos para que termine el partido. 83, luego al minuto 97 Johnny Vidales anota el segundo gol, que al final fue un empate. 2-2 terminó. Cinciano perdió 2. La gente hinchada de Cinciano, que estuvo en el estadio Garcilaso, salió molesta, salió renegando, como siempre es en el fútbol. Mientras que los Chancas en el tiempo y Ángel Ledesma en el segundo tiempo al minuto 77. Puntos valiosísimos. Y Unión Comercio, que recordemos que ganó 2-0 su partido el día de ayer en horas de la tarde a UTC. Con estos resultados la tabla ha quedado primero Sporting Cristal con 16, segundo Universitario también con 16. Por mejor diferencia de goles está Cristal primero. Recordemos que Cristal goleó en varios partidos. Tercero Sport Huancayo con 13, cuarto Alianza con 12, quinto Cinciano con 12. Son los 5 primeros lugares. Y atención, en el puesto número 6, los Chancas CIC de Andahuaylas, 9 puntos. 3 partidos ganados de local, 9 puntos. Séptimo UTC con 8, octavo ADT con 8, noveno Comerciantes Unidos con 8, décimo Cusco Fútbol Club también con 8. Puesto 11 está Melgar con 7, puesto 12 Alianza Atlético con 7, puesto 13 Boys con 6, puesto 14 Grau con 6, puesto 15 Vallejo con 5, puesto 16 Unión Comercio con 4, puesto 17 Deportivo Garcilaso con 3, y en el último lugar, puesto 18, Carlos Amanucia de Trujillo con solo 2 puntos. Como vemos la tabla, si el equipo de los Chancas no lograba ganar este partido, hubiese estado en el puesto 13-14. ¿Por qué? Porque hubiese estado compartiendo con Grau, porque Boy, si nos ganaba o nos empataba, estaba mejor ubicado. Mientras que Cristal, Universitario van disputando el primer lugar. Alianza perdió un poco el paso por la derrota allá en Tarma. Alianza tiene ya 2 partidos perdidos, frente a Universitario y frente a ET, mientras que Universitario está invicto, y lo mismo que Sporting Cristal. Veremos qué pasa en esta fecha, donde tanto Cristal como Universitario tienen partidos difíciles. La U saldrá a jugar en Cusco, mientras que Cristal jugará con Alianza. En el caso de los últimos, Manucci también va a intentar sumar puntos frente a nosotros. Esperemos que no sea así. Garcilaso también va a tratar de sumar. Comercio. Creo que estos equipos que están debajo de los Chancas van a mejorar, sobre todo Melgar. Melgar es peligroso porque el año pasado también el torneo Apertura empezó muy mal, luego se recuperó, y en el Clausura estuvo muy cerca incluso de definir el título. Vamos a ver también cómo le va
a los otros equipos como Cusco, como el mismo Vallejo, donde tiene a Paulo Guerrero. Incluso se habla de que faltaría de repente contratar a un delantero. Y hablando ya de Grau, que será el rival de acá a 2 fechas, la información que ayer se confirmó es la lesión bastante grave de Oslin Mora, jugador de las divisiones inferiores de Alianza, que ya está jugando su segunda temporada en Grau. Tuvo una rotura del tendón de Aquiles, una fractura del tendón. Eso es bastante grave. No podrá jugar durante toda la temporada. Son muchísimos meses, porque esa zona es bastante delicada en un futbolista y se pierde la temporada. Lamentable este tipo de lesiones, como el caso también de Richie Lagos, que va a estar por lo menos 3 meses fuera. Sabaj también se habla de que serían varios meses, y esto pasa en el fútbol peruano. En lo que es ya los partidos que se vienen en la fecha número 7, para luego ya ir al tema de los chancas. Atención en la fecha número 7, que comenzará pasado mañana jueves. El día jueves comienzan los partidos. En Cusco jugará a las 3 de la tarde Cusco Fútbol Club frente al equipo de Alianza Atlético de Oceana. Cusco creo que es favorito en este compromiso. De local, si gana el equipo de Cusco hará 11 puntos. 11. Mientras que el equipo de Alianza Atlético, si sorprende, también haría 10. Un empate, Cusco quedaría 9, Alianza Atlético 8. El día viernes otro partido. En Cajabamba, duelo de equipos de la región Cajamarca, UTC. A las 3 jugará el viernes frente a Comerciantes Unidos. Recordemos que UTC tiene 8 puntos, Comerciantes también tiene 8. Ambos equipos con 8 puntos. El que logre ganar sumará 11. Si empatan, lógicamente sumarán 9. Otro partido importante el día viernes en Cusco. A las 8 de la noche, Estadio Garcilaso. Transmisión de Liga 1 Max. Deportivo Garcilaso jugará de local frente al puntero Universitario. Garcilaso con 3 puntos jugará frente a Universitario, que tiene 16. Garcilaso tiene que salir con todo para sumar puntos de local frente al puntero, que también va a ser buen partido. La U tiene un buen equipo, ya muchas veces ha logrado resultados importantes en Cusco, y veremos qué pasa este viernes, 8 de la noche, Garcilaso frente a Universitario. Si gana Garcilaso, sumará 6 puntos, y si gana Universitario hará 19, será puntero. Si empatan, lógicamente ambos sumarán 1 punto. El día sábado va a haber varios partidos. El sábado 9, en Sullana, 1:15 de la tarde, Atlético Grau de local frente a Cinciano. Y hablando de este partido, Cinciano ha reclamado, ha presentado un documento indicando que este partido está programado muy temprano, a esa hora. En Sullana, en esta época del año que es el verano, el calor es intenso. Y están pidiendo que se reprograme para más tarde. Lo mismo también ha hecho el equipo de Vallejo, porque en la fecha número 8, Vallejo jugará frente al equipo Grau allá en Sullana, y ha solicitado que se programe a las 4. No sabemos si la federación va a aceptar. Algunos equipos ya jugaron a las 2:30. Alianza también jugó ya allá en Sullana. Veremos qué pasa. El partido será en Sullana, 1:15, Grau frente a Cinciano. Grau, en la tabla que recordemos tiene 6 puntos, Cinciano tiene 12. De todas maneras, el equipo local tiene un cierto favoritismo. Veremos si concreta el triunfo. Otro partido en Arequipa, el sábado, donde a las 3:30 el sábado jugará Melgar frente a ET. Melgar tendrá poco tiempo para poder descansar, porque hoy jugará su partido en Cusco, y seguramente de Cusco nomás irá a Arequipa para el partido del día sábado frente a Melgar, que posiblemente esté estrenando entrenador. Todavía no sabe quién será mientras está Marco Valencia. Luego habrá otro partido también importante para nosotros. El día sábado, Estadio Mansilla Trujillo, 4 de la tarde. Carlos Amanucci frente a los Chancas. Manucci frente a los Chancas, 4 de la tarde en breve. Vamos a dar la última alineación de Manucci que presentó frente a Cinciano. Y también un partidazo que se viene el día sábado a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Hasta ayer la dirigencia de Alianza publicó que ya se han vendido 30.000 entradas. 30.000 entradas, y hasta el sábado seguramente se va a llenar. Recordemos que estos partidos son partidos de alto riesgo, solo ingresan hinchas del equipo local. En este caso, Alianza jugará con cinchada frente a Sporting Cristal el sábado 8 de la noche. Alianza obligado a ganar para no perder el paso y acercarse a los primeros lugares. El domingo, 2 partidos en Huancayo, Sport Huancayo frente a Unión Comercio, y en el Callao, 3 de la tarde el domingo, Sport Boys frente a César Vallejo. Ahora sí vamos ya a lo que es el partido que se viene este sábado frente a Manucci. Vamos a dar el nombre de los jugadores que presentó el profesor Franco Navarro en el partido que se jugó el domingo allá en Cusco frente a Cinciano. La última alineación del equipo de Manucci, que no creo que haya muchos cambios para el partido del sábado. Atención, este fue el equipo. En el arco, Manuel Heredia, que es un arquero ya experimentado que está muchas temporadas. En la defensa, Gonzalo Rizzo, Emilio Saba, Pablo Míguez, ex Alianza, y Alexis Cosío. En el mediocampo, Matías Yontop,
Cristian Velarde, Ángel Benítez, Ricardo Cortés y más adelante José Cortés, que también es otro con el mismo apellido, y Matías Zúcar. Ese fue el equipo. Heredia, Rizo, Saba, Míguez, Cosío, John Top, Velarde, Benítez, Cortés, Zúcar y Cortés. Director técnico Franco Navarro. Durante el partido ingresaron Johnny Vidales. Johnny Vidales es un jugador bastante rápido que estuvo en el Melgar. Es hijo de Juan Vidales, jugador de Octavio Espinosa Iqueño. Lo conozca su papá Johnny Vidales, su papá Juan Vidales. Hermano también de Octavio Vidales, que jugó en Universitario, también incluso a la selección. Luego ingresaron Nicolás Albarracín, Joel Herrera, Paulo Hurtado, el Caballito Hurtado, y Alexander Zúcar, que es hermano de Matías Zúcar. Los otros jugadores que estuvieron en la banca, el arquero suplente Junior Barbieri, José Caballero, Matías Cortave y Gustavo Viera. Fueron los 20 jugadores que estuvieron en Cusco. Debe mantenerse casi este 11, de repente con algunas variantes para el partido frente a los Chancas. Vamos con algunos comentarios para ya ir viendo cómo será este compromiso el día sábado. Y también estaremos dando lectura el comunicado de la barra Guerreros Chancas, que está convocando a todos los residentes en Lima, apurimeños, para alentar y viajar a Trujillo. El bus debe tener una capacidad más o menos de 50 pasajeros. Posiblemente se va a llenar porque las entradas estarán 70 soles. Vamos con algunos comentarios. Adelante, André. Cliverson Contreras, profe, buenos días, feliz cumpleaños, un fuerte abrazo. Milton Ceballos dice: Cienciano le va a ganar Alianza 2-0. Jaime Olarte, feliz cumpleaños, doctor Mercedes. Lo sigo desde la época de Baltasar Guillén Romaní. Gracias. Usted es un referente del periodismo deportivo. Muchas bendiciones. Y en el tema de los Chancas, el equipo debe ir paso a paso. El objetivo principal debe ser mantener la categoría, consolidar el club desde el aspecto deportivo y administrativo para luego poder aspirar a torneos internacionales. Abel Ceballos, ¿es cierto o no que la municipalidad de Andahuaylas hace mantenimiento en cada partido de local al estadio porque nos perjudica el mal estado de la cancha? Sí, la cancha lamentablemente con las intensas lluvias ha quedado dañada y se ha demostrado que no funciona el tema del drenaje. Esto se hizo en el año 2019, se hizo una muy fuerte inversión en la gestión de Narciso Campos, lo tengo claro. Tengo registro, siempre nosotros íbamos casi diario a ver, hicieron las zanjas, hicieron la instalación de tuberías, pero parece que fallaron en el tema de los materiales que se usó para que pueda filtrar, para que el drenaje funcione. La función del drenaje es simplemente que hay una cantidad excesiva de agua por el tema de la lluvia y se filtra todo el agua, a unas tuberías se va recolectando, en tuberías secundarias principales, y se va sacando el agua, se va evacuando hacia el sector sur. Pero parece que eso no se hizo un buen trabajo, o las personas que hicieron no tenían conocimiento, no eran especialistas en este tema, y ahora que las intensas lluvias se presentaron estos días, no funciona, porque los años anteriores no se notaba. ¿Por qué? Porque los partidos de la Liga 2, recordemos, comenzaban casi todos en abril, cuando ya la temporada de lluvia había pasado. La Copa Perú también siempre se esperaba que pasen las lluvias, casi siempre empezaba en marzo, o a fines de marzo, y eso no afectó mucho en esa época. Así que esto ojalá que se pueda ver de alguna forma de mejorar. Uno de los técnicos nos decía de que ya habían encontrado en 3 partes donde las tuberías en Y, o sea, unas divisiones en Y, que estaban atoradas, que no estaban filtrando, que no pasaba el agua. Ojalá que eso se pueda solucionar, por lo menos parcialmente, para poder quedar en buenas condiciones. El próximo partido, recordemos que será el 15, de acá a 10 días. En 10 días no sabemos cómo serán las lluvias, si va a empezar a bajar o se va a intensificar o se va a mantener como está en estos días, y para que el partido se pueda jugar en buenas condiciones. Ahora sí vamos a dar lectura a este comunicado de la barra de los Guerreros Chancas, barra oficial de la Gran Nación Chanca. Dice lo siguiente: comunicado oficial, nos vamos a Trujillo, atención apurimeños, nos complace informarles que gracias al convenio con Ronco Perú, los pasajes para acompañar a nuestros Guerreros Chancas a Trujillo tienen un precio especial de 70 soles ida y vuelta. El viaje está programado para el viernes 8 de marzo a horas 10:30 de la noche, del terminal de Ronco Perú, ubicado en la avenida Iquitos, 387 La Victoria, referencia muy cerca a la Plaza Manco Cápac. El partido se llevará a cabo el sábado 9 de marzo a horas 4 de la tarde, 16 horas. Cualquier informe para poder separar o cancelar sus pasajes, atención, llamar al siguiente número, teléfono WhatsApp 900-57-6277. Repetimos, 900-57-6277. Los animamos a unirse a nosotros en este viaje, donde juntos como verdaderos seguidores alentaremos a nuestro equipo
durante los 90 minutos. Nuestra presencia en las gradas será fundamental para impulsar a nuestros jugadores hacia la victoria. Acompáñenos y demostremos el verdadero espíritu de los Chancas. Atentamente, Guerreros Chancas /oficial de la gran nación Chanca. Así que las personas que están en Lima, los residentes apurimeños, no solo andaverinos, sino apurimeños, que deseen ir en este bus, que debe tener una capacidad, calculamos, de unos 50 pasajeros, llamar a este número, al 957-6277. Pagar sus 70 soles, que es una entrada, es un pasaje simbólico el costo. El pasaje debe estar por lo menos 50 soles, solo ida. Y estarán partiendo el día viernes 10:30 de la noche. Llegarán más o menos, se calculan unas 8 horas. Deben estar llegando más o menos a las 6:30, 7 de la mañana. Ya acomodarse y ir al estadio para poder estar, amigos, atentos. Vamos a ver si contesta, si es que llaman. Y también hacemos un llamado a los residentes apurimeños andavelinos que estén en Trujillo. En Trujillo hay muchos andavelinos, entre ellos me acuerdo de la familia Echegaray, la familia Rivera. También hay muchos que viven cerca, podría ser Chiclayo, creo que si no me equivoco está casi a 2 horas, 2 horas y media, también de Chimbote, o de las zonas cercanas a Trujillo, para poder estar en este partido el día sábado. Sería importante que la hinchada tenga por lo menos unas 100, 200 personas en un solo sector. Comprar las entradas de repente en Oriente o de repente en una de las populares. Seguramente los dirigentes de Manucci deben designar una tribuna para los hinchas. Posiblemente ellos no saben si que van a ir hinchas andavelinos o de los Chancas, pero siempre hay una tribuna. Y cuando juega Manucci, el estadio, como es grande, tiene casi 25.000 espectadores de capacidad, va a haber bastante espacio. Vamos a ver si también habilitan las 4 tribunas, porque normalmente cuando hay partidos para ellos que no son muy importantes, con los rivales no tan conocidos como los equipos grandes de Lima, a veces solo habilitan 3 tribunas. Estaremos informando el día de mañana. Ahora vamos a ver si tenemos una llamada, a ver si nos apoyas con el profesor Julio Béjar. De repente podemos salir al aire, ya que también conoce mucho del fútbol el profesor Julio Béjar. Así que el partido será el día sábado. El equipo de los Chancas hoy está trabajando a partir de las 9. Hoy a partir de las 9 empieza a trabajar en Talavera. Ayer hicieron un trabajo en horas de la tarde. Hoy trabajan con mucha intensidad. El profesor Basalar ya tiene que empezar a armar el equipo. Creo que la base del equipo que estuvo frente a Boys, creo que es el más indicado. En mi opinión, debía arrancar Manzaneda, jugador que está acostumbrado a jugar ya partidos importantes, tiene mucha experiencia, juega en Alianza, juega en Cantolao, mucho tiempo en la Liga 1 y tendría, en mi opinión, arrancar ese partido frente al equipo de Manucci. Creo que Luján está bien como backs. Además, Luján es de Trujillo, lo mismo que Marlon Ruiz Díaz. Son jugadores trujillanos que estamos seguros que van a tratar de mostrarse allá en Trujillo. Debe estar yendo su familia para ver este partido. Y creo que el equipo de los Chancas, en mi opinión, solo el cambio sería que arranque el jugador Manzaneda, personalmente, en vez de Osirio Takeuchi. Si es que se necesita mayor marca, ya podría de repente ingresar y también podría debutar el jugador Mejía, que es un jugador de contención, para apoyar a Rudy Palomino en este compromiso que será difícil frente al equipo de Manucci, porque Manucci, después del envión anímico que tuvo, después de haber traído un empate de Cusco, va a salir con todo. Y su hinchada seguramente va a estar alentando, y nosotros tenemos que estar muy concentrados. El profesor Basalar tiene que plantear un partido con mucho control de la pelota, de repente contragolpear y aprovechar cualquier oportunidad en el estadio de Mansichi, que no está en buenas condiciones, pero al ser una ciudad de llano, los jugadores no van a tener mucho problema. Y a las 4 de la tarde creo que tampoco no hace mucha calor. Trujillo no es tan caluroso como Sullana y veremos que puedan sacar adelante. ¿Qué te parece este partido, André, que se viene frente a Manucci el sábado, 4 de la tarde, donde de todas maneras va a haber hinchada andaurina que estará alentando, hinchada de los Chancas en tribunas? Así es, un partido que yo lo veo complicado más por la localidad y la hinchada, no tanto por el cómo viene Manucci. Es un equipo que le está costando el arranque de temporada, a pesar de que ha conseguido un gran resultado en Cusco, casi de forma milagrosa en los últimos minutos empatándole a Cienciano. Es un partido lindo, es un partido clave que tenemos que sacar puntos. ¿Por qué? Porque Manucci no necesariamente va a estar todo el campeonato en esa mala racha. No, hay que aprovechar ese mal momento del rival. Trujillo es una plaza que no tiene tanto calor como Sullana. Está el llano, no tenemos ningún problema con la altura ahí. Esperemos que los jugadores lleguen bien. Esperemos que los jugadores lleguen recuperados físicamente al 100% y que se puedan sacar puntos en ese partido. Y el equipo debe estar viajando el jueves en la noche, como siempre.
más o menos a las 11, 11:30, a partir de Andahuaylas hasta Ayacucho, vía terrestre, para llegar en la madrugada del viernes, inmediatamente viajar desde Ayacucho a Lima, que son más o menos 40 minutos, esperar la conexión en Lima y si es que el vuelo es temprano, digamos a las 9, 10 de la mañana, antes del mediodía ya estarán en Trujillo. El día viernes descansar en el hotel respectivo, concentrar y el día sábado estar listos para este partido que será súper importante. Ya para mañana debemos tener ya el arbitraje, quién será el árbitro, porque siempre los árbitros generan polémica, a pesar que el VAR ya se está aplicando desde el año pasado, desde el torneo clausura, siempre hay algunas jugadas que generan polémica. Algunos que no ven el penal, algunos que no ven las faltas, o las faltas que merecen que tarjeta roja, algunos, como el caso de Guerrero, creo que merecía una tarjeta roja porque era un codazo claramente que se vio en la repetición, pero son cosas que van pasando y como alguien dijo, mientras que el VAR sea controlada, sea, digamos, tomar las decisiones por humanos, siempre va a haber errores. Vamos a agradecer, antes de ir a la parte final, a nuestros auspiciadores, gracias a Ferretería Gutiérrez, en la avenida Andahuayla 140, teléfono 939-342868. También gracias a Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuayla 270, a la mansión Casa Hotel, en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. También a nuestros amigos de Dr. Marzulca, al Dr. Omar Zulca, cualquier comunicación al 947-351339. Dr. Omar Zulca, urólogo. Repetimos el número, 947-351339. También gracias a Luminarias Eléctricas Briana, avenida Perú 680, frente a la mansión Casa Hotel. Agradecimiento especial también a Tortas Rodas, en la avenida Martínez 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241, Tortas Rodas. También a Mecánica de Motos Romero, en la avenida Los Álamos 143, en Joñespuquio, teléfono 983-946-887. Agradecimiento especial también a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas. Cualquier pedido al 955-767606. Pollos a la Brasa Don José. Al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre para cualquier evento o ceremonia en la avenida Malinas Cuadra 3 en Pochjota, llamando al 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También a Luminarias Briana. También ya dijimos Luminarias Briana. Nuestro amigo Rubén Vargas, que siempre está frente a la mansión Casa para ayudarnos con toda la parte eléctrica en todo aspecto. A ver si me pasas el celular para ir controlando el tiempo. Vamos a ver ya qué horas son. Ya estamos en la parte... Vamos 8:56. Reiterar también que en el tema del aeropuerto seguimos esperando cualquier información oficial. No hay nada. Ojo que ya estamos ya 5 de marzo y de acuerdo a declaraciones del ministro de Transportes el 5 de diciembre, ya imagínense hace bastante tiempo, exactamente diciembre, enero, febrero, marzo, hace 3 meses, el 5 de diciembre anunció que los vuelos comerciales volverían a fines de abril, pero si es que no se avanza, si es que no se hace trabajos importantes de los equipos de aeronavegación, no sabemos si podrá volver los vuelos comerciales, por lo menos con aviones medianos, para fines de abril. Si vuelven los vuelos comerciales con aviones pequeños, los equipos podrían viajar en esos vuelos. Lógicamente el costo va a ser un poco más alto y la federación tiene un precio estandarizado para todos los jugadores y todos los equipos que viajan desde Lima a cualquier parte, y si hay una diferencia tendrá que asumir el equipo, en este caso el equipo de los Chancas, que ya va a ser menor, porque ya no será exclusivamente un avión charter que tiene un altísimo costo. Además, tiene que pagar 2 viajes. Los equipos vienen un día, se van el mismo día y regresan después de 2 días para recoger al equipo y llevarlos hasta Lima. En el caso de AT, recordemos que el vuelo fue desde Jauja a Andahuaylas y Andahuaylas Jauja a la vuelta. Ya después fueron a Lima. Así que eso ojalá que se pueda. También el tema del estadio, creo que lo más urgente en el estadio es mejorar el tema del drenaje, que se ha demostrado en estos partidos. En el partido frente a la ADT, después de varios días que no estuvo lloviendo intensamente, aún así se mantenían los charcos, pero ya en menor cantidad, porque en el partido frente a Cinciano sí fue unas piscinas grandes, estaba todo barro, agua, donde la pelota se quedaba detenida, los jugadores se caían y parecía que el partido frente a Boys ya las condiciones iban a estar mejores, pero aún así se notaba. Y no sabemos qué pasará de acá a 10 días cuando juguemos frente a Grau, en qué condiciones. Creo que los trabajadores están haciendo su trabajo de sacar, con el apoyo incluso de MSAP, que han estado sacando con tuberías, parece que con motobombas, pero aún así tanta cantidad de agua que hay las últimas lluvias, ha hecho complicado. Ya estaremos atentos a ese tema. No se olviden también que estamos vendiendo las camisetas
en la farmacia Cristo Rey. Camisetas originales nos quedan a la talla S, la talla M y la talla XL. Camisetas originales en farmacia Cristo Rey. En cuanto a los refuerzos que ya dimos a conocer, Pedro García Reategui ya está en el equipo, ya estuvo en la lista el día domingo, mientras que el jugador Cristian Adrián Mejía Quintanilla, jugador de 31 años, volante de contención, nacido en Arequipa, que jugó el año pasado en UTC, también ya debe estar listo. Y Gonzalo Sánchez Franco, de 23 años, que estuvo el año pasado en el equipo de Ayacucho Fútbol Club, también ya está en el equipo, y la dirigencia debe estar en estos días ya registrando en la federación para que tenga su carnet de cancha y pueda ser ya utilizado de acuerdo al requerimiento del profesor Juan Carlos Bacelar para el partido del día sábado. Después del partido del sábado, el equipo de los Chancas, recordemos que debe estar regresando el domingo, debe estar ya acá en Andahuaylas para prepararse porque el siguiente partido será el viernes 15. Comentábamos de que ese partido está programado y está coincidiendo con el tema del Pucllay, porque el Pucllay será el 14 y el 15. El 14 el pasacalle, el 15 es el concurso en sí, que va a ser en la Avenida del Ejército, acá en la parte sur del estadio Los Chancas, y sugeríamos de que si se podía correr, porque la fecha número 8, el equipo jugará de acuerdo a la programación a las 3:30. Ojo que la hora ya es 3:30, ya no es 3. Ese partido ha sido programado a 3:30, Los Chancas frente al equipo de Grau. ¿Por qué? Porque a la 1:15 jugará en Tarapoto Unión Comercio con Garcilaso. Entonces tiene que terminar ese partido, por eso han dado media hora más, para que haya un margen, porque siempre hay un margen, a veces los partidos pueden alargarse, y el partido será 3:30. Si lo corren para el día sábado también va a ser inviable. ¿Por qué? Porque el sábado a las 3 de la tarde jugará ADT frente a UTC. Como el canal que transmite es la misma empresa, no podían jugar en simultáneo. Tiene que transmitirse cada partido individualmente. Tendría que ser el domingo, 17, que no hay ningún partido. Esto ya veremos. Vamos a conversar hoy y mañana estaremos informando con la dirigencia de los Chancas para ver si se puede reprogramar o se mantendrá el día viernes a las 3:30 en el Estadio de los Chancas. Bien, vamos ya con los últimos comentarios para ir ya terminando el programa del día de hoy. Así es. Edgar Juárez dice, ¿quién es el ingeniero que diseñó el estadio? El drenaje se refiere. Albercito Mesa, profe, ojalá que el profe Bacelar no se confunda en el planteamiento en Trujillo. Tino Torres, se deberían cambiar las partes que están afectadas en la cancha, dice, tenemos 10 días para el próximo partido. Sí se puede hacer, creo que el champeo que llamamos sacar por pedazos, pero hay que sacar el agua. Bien. Hay que sacar el agua. El problema es el drenaje, porque vamos a cambiar otra vez la parte superficial de la cancha, pero va a llover fuerte y se va a volver a dañar. La otra solución también que hemos sugerido es de que se pueda instalar una especie de plásticos grandes que pueda cubrir cada vez que hay partido, los trabajadores cubrir como se hace en las canchas de tenis, y pasa la lluvia y se saca. Eso también me parece más práctico y no tan caro, por lo menos para esta temporada. Eso vamos a ver si evalúa la municipalidad. Bien, amigos, hemos salido gracias al doctor Omar Zulca, a Luminarias Eléctricas Briana, gracias también a Tortas Rodas, a Mecánica de Motos Romero, apoyos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, también gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez, a Farmacia Cristo Rey, a la Mansión Casa Hotel. Estamos llegando a la parte final. Nosotros ya regresamos mañana. Hoy en la noche no vamos a salir por razones obvias, ya que el día de hoy es mi cumpleaños. Gracias a todos por las llamadas, por los mensajes. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias. Nos estamos escuchando la despedida de André para hasta mañana. Bien, nos vemos ya mañana, 8 de la mañana. Hoy vamos a celebrar tu cumple, viejito. Feliz cumpleaños gracias. Una vez más y vamos a disfrutar hoy día. Muchas gracias en familia. Gracias a todos. Buenos días, permiso. Hasta mañana.